Javier Horcajo, Xavi, ¿cómo estás? Muy buenas, feliz semana. Muy buenas, feliz semana igualmente, para ti y para todos los espectadores. Javier Horcajo, acláreme usted, vivo en un mar de dudas en esto y en otras cosas también, pero con respecto, por ejemplo, a los datos de crecimiento que nos publicita pues el gobierno de España, que todavía lo es, creo que le quedan 4 días, si Dios quiere, pues a través del Eso. Instituto Nacional de Estadística, sin ir más lejos. Creo que usted, que es uno de nuestros máximos especialistas en la ciencia económica y los que humildemente aprendemos de los mejores, tenemos alguna dudilla, pero sáqueme usted de esta zona de sombras en la que vivo. No, no una dudilla, no, yo tengo una infinita incredulidad ante los datos del Ministerio y de los datos del Instituto, los datos de Contabilidad Nacional que se llamaban antes. ¿Por qué la tengo? Bueno, pues porque, uno, este gobierno recordaréis que produjo innumerables cambios en pilares esenciales del Estado. Uno de ellos fue el CIS, otro de ellos fue el CNI y hubo uno que pasó un poco más desapercibido, que fue el Instituto Nacional de Estadística. Correcto. Ahí se produjo un enorme giro, un volantazo sin precedentes. En ese instituto se llevó a cabo un cambio en la altura, en las alturas se echó a Juan Manuel Rodríguez Poó, que era el titular, el presidente, y se llevó allí a un chico que proviene, con ese pedigrí, pues ya es dudoso, proviene de los círculos de escriba, unos círculos donde, por cierto, no se caracterizan por su exactitud, por su rigor y por su eficiencia. Todo lo contrario. Hasta en estos días se está cuestionando lo del ingreso mínimo vital, que era una de las llaves de paso del sanchismo hacia el futuro. Bueno, pues todo eso ha ido cayendo. Todos los cálculos que salen de ese ministerio de Escrivá gozan de la impopularidad más merecida. Bueno, el nuevo jefe del Instituto Nacional de Estadística es un tal Israel Arroyo, como digo, proviene de los intramundos de Escrivá, que ahora se pelea hasta con su anterior casa, el AIREF, porque me parece que son muy respondones. Bueno, y ahora viene lo grave. Lo grave es que este nuevo Israel ha convertido el INE en una especie de el pueblo prometido, ¿sí? Porque el tal Israel no se ha conformado con ir allí, cobrar y obedecer, o más o menos tratar de capear a los ministros de turno con los datos objetivos que son los que son, a veces se cabrean, a veces te felicitan, tú sabes, ¿no? La cosa es que Israel ha llevado una carpeta que le han hecho otros de cambios sobre cómo hay que producir estos datitos de crecimiento, nada, poca cosa, del crecimiento económico, de la inflación. Todo esto ahora Israel lo maneja con unos criterios nuevos, influidos, dicen que por Big Data. Yo creo que es más que por Big Data, es por el Big Eye, el ojo que todo lo ve desde Moncloa. La cuestión es que dice Israel y los datos del Big Data, dicen que enero o marzo la economía española se ha comportado extraordinariamente bien, la mejor de Europa, ese es el cuentito que nos van soltando desde Milongas Calviño a Titiritero Escribá y a la gaitera mayor Montero de Hacienda, la mejor economía de Europa. Por favor. No, hombre, cuando Portugal ha crecido 4 veces más. Así por poner un ejemplo cercano. Tenían un problema y es que Italia había crecido más que España. 0,6 Italia, 0,5 España. Pero no os preocupéis, porque ha llegado el dictatero, el chico este Arroyo, Israel Arroyo, el del INE, y ha dicho, no, que me confundí, voy a corregir. No hemos crecido un 0,5, sino que hemos crecido un 0,6. Viva la vida. Bueno, y uno se pregunta, este chico, el del INE, Israel Arroyo, le ha dado dos balones de oro al gobierno en vísperas electorales. Primero, poder decir la economía española es la que más crece. No es verdad que sea la que más crece, pero ha empatado con Italia entre las grandes economías en un crecimiento discretito del 0,6%.
La segunda gran bola de partido que le da el tal Arroyo, Israel, al gobierno en vísperas electorales es que con este crecimiento del 0,6 sí puede decir Nadia Calviño que ya hemos alcanzado el crecimiento de la economía que teníamos antes de la pandemia. Hemos sido los penúltimos en Europa en conseguirlo, pero lo hemos conseguido. O sea, de manera que si los arqueros de Alberto Núñez Feijóo pensaban asaetear al gobierno con la idea de todavía no estamos en lo que estábamos antes de la pandemia, con estos datos, pelillos a la mar, y ese ya deja de ser un argumento. Así es que, eso sí, hay que agradecérselo al del INE, a Israel Arroyo. Ahora bien, yo lo que quiero contaros, y lo podéis contrastar con cualquiera que se haya manejado con estos datos antes de la incursión del Big Data, es que, miren, cuando la demanda nacional, esto es el consumo, no tiene un aporte importante al crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto, ese crecimiento no puede ser importante. Ni crece. Está estancadito. Es verdad, analizando, buceando los datos que da el INE, es verdad que ha habido un mejor comportamiento en el trimestre enero-marzo de las exportaciones respecto del trimestre anterior, octubre y diciembre. Tampoco es que sea para echar cohetes. Ha mejorado un poquito menos de 3 puntos. Pero es que lo que me gustaría que os quedara claro es que del círculo de cosas que se miden para evaluar el crecimiento del Producto Interior Bruto, el 75% de la tarta es el consumo. Esto se puede llamar demanda externa o demanda interna. La demanda externa ha ido algo mejor, y yo que me alegro, porque hay un repunte del turismo desde cero a muy poquito, y la demanda nacional está exactamente igual de hundida en el primer trimestre del 2023 que en el último del 22. Y así es muy difícil que se tenga que corregir nada al alza. Más bien, los que entendemos algo de este proceso, cuando sacaron la previsión del 0,5 de crecimiento, estábamos convencidos de que cuando llegaran los datos definitivos, esta previsión se iba a corregir, pero a la baja, no al alza. Cuidado con eso. Entonces, es muy relevante, muy peligroso, porque, en fin, yo creo que aquí ha habido bastante alquimia, creo que ha habido algo de trilerismo para componer una visión, lo cual me viene a confirmar que cuando empiece la campaña electoral, al margen de las, digamos, insuficiencias renales y cardíacas de los partidos de la derecha española, el gran argumento electoral quieren que sea la buena marcha de la economía y cómo crecemos más que nadie en Europa y tal, todas estas trolas. No os las creáis. Y luego vendrá el tío Paco con la rebaja, porque cuando haya un gobierno que no tenga ganas de hacer trampas con todas estas cosas y ponga a gente relevante al frente de las pilares de la estructura del Estado, como es el INE, corregirán todo este entuerto. ¿Y qué va a pasar entonces, Eurico? Pues lo que va a pasar es que nos veremos desnudos como el rey ante el espejo. Y la imagen, créeme que va a ser aterradora. Ahí vendrán los lloros y los lamentos. Maestro, que quedan 28 días para esto de lo que usted me habla, contando con el propio día 23. Así que se pongan las pilas. María, y desde luego, al respetable, que no se crea ni una palabra de la propaganda y los datos oficiales. Por supuesto. Le quedan entonces a María Guardiola 27 posibilidades de cambiar de opinión. Creo que la van a hacer cambiar antes. Creo que ya la van llamando varias veces y usted y yo ya sabemos lo que va a pasar, que se acabará imponiendo la racionalidad y el sentido común, porque si no vamos mal. Que la Champions la ha ganado la muchacha. Ya te digo. Guardiola, ¿no? Que no ha ganado la Champions, por eso te digo. Que la Champions la ha ganado. Y nos lo queríamos perder, con lo bien que había empezado todo Valencia. Don Javier Horcajo, 28 días, esperemos que sean para la libertad. Esperémoslo. Ten cuidado con Big Data.
Ten cuidado tendremos cuidado con Big Data y con algunas cosas más. Cuídate, maestro, te envío un abrazo.